buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en vivo en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0045 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, @elmetro.com. En el programa anterior estuvo Ricardo Alfonsín. Tuvimos un evento muy interesante, cantidad significativa de llamados telefónicos, como siempre, algunos lo vemos con nuestro invitado en los últimos minutos y otros después se los entregamos para que lo tengan. Y hoy, hoy pensábamos analizar algunas cosas y me parece que vamos a profundizar algunas diferentes. Pensábamos hablar del presupuesto y lo que pasó en la comisión de presupuesto, que de repente el presidente dijo, bueno, este año no lo vamos a discutir, directamente lo pasamos a la firma y así fue. Los diputados que tenían la mayoría del oficialismo lo firmaron y se terminó la discusión. O el tema del Código Civil, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de los códigos, que es un tema muy delicado, que por allí no se le está dando toda la atención que se corresponde, sin perjuicio de que haya una apariencia formal de que se está convocando una cantidad de instituciones y que se está recorriendo distintos lugares del país, pero seguramente no habrá ningún cambio significativo, salvo lo que les hizo el Ministerio de Justicia a la propuesta que planteó la Corte, que no es la misma que después vino a consideración de la bicameral del Senado y de Diputados. Bueno, pero nos vamos a tener que abocar al tema del día. Y el tema del día se llama Gendármenes, Prefectura y la situación que se está viviendo en este momento en varios puntos del país, porque no es solo la capital federal, Puerto Madero, y la sede central de Prefectura, la sede central de Gendarmería. Son muchos los lugares del país donde tanto los gendarmes como Prefectura dijeron basta. No solamente nos liquidaron mal, sino que nos tienen pésimo, porque es mal lo que nos han liquidado y eso fue lo que produjo, digamos, la explosión en función de un decreto que firmó la Presidenta de la República y la Ministra del área, sino que aparte de ello les vienen pagando muy mal. Ni qué decir a los retirados de la fuerza, que directamente yo no sé cómo hacen para poder vivir. Entonces ha habido una explosión. Y esto no se soluciona con que saquen a los responsables de las cúpulas, que según el propio jefe de gabinete parece que ganaban muy bien, sino que es más profundo. Bueno, esto lo vamos a hablar con Carlos Carranza. Carlos Carranza es diputado nacional, Frente Peronista, diputado por la provincia de Santa Fe, secretario parlamentario del bloque. Y vamos a ver qué cosas pasaron en el día de hoy, qué sucedió en un encuentro que hubo por parte del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente de senadores, de la Cámara de Senadores, cuál ha sido la resolución que ha tomado finalmente el bloque Frente Peronista y cuál es la observación que merecemos. Y seguramente vamos a tocar también alguna parte vinculado con el tema del presupuesto y del Código Civil y Comercial. Los auspicios y con nosotros Carlos Carranza. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas,
contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Carlos Carranza, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos. Bueno, vos viste un poco la introducción que yo hice, ¿no? Sí. Presupuesto, Código Civil, cosas que nos están atropellando, valga la expresión, porque es así. Pero ahora apareció esto de los gendarmes en la prefectura. Sí. ¿Qué sensación tenés? Bueno, sin duda es un reclamo legítimo. Yo creo que, sobre todo porque se origina en un acto administrativo del Poder Ejecutivo. O sea que, anterior al dictado del decreto 1307, había algunos inconvenientes, las condiciones laborales a lo mejor no eran las óptimas, sobre todo cuando hubo un fallo de la Corte, y hace desde el mes de febrero que lo vienen analizando el tema. Pero de repente, evidentemente, no solo por liquidaciones mal hechas a lo mejor, sino porque este decreto empeoró la situación. Y evidentemente, yo no creo que para nada esté en juego la situación, digamos, de la estabilidad democrática del país, ni mucho menos. Estamos verificando el ejercicio de un legítimo derecho, que es el de peticionar ante las autoridades, que está consagrado constitucionalmente. Y yo creo que, bueno, antes de reconocer un error, que para este gobierno es fatal, porque... No, jamás reconocer un error. Vos podés equivocarte, yo también. Podemos reconocer errores, y que es lo que nos hace a lo mejor más hombres o más humanos. Pero qué mejor que para enmendar, ¿qué te parece? Pero además se trata de una simple liquidación que se puede arreglar a lo mejor hasta en una liquidación complementaria. Pero bueno, a mí me da la impresión de que se han tomado de este error como para sacarse algunos jefes que no eran de su agrado, porque a lo mejor eran buenos jefes, yo no los conozco, honestamente, pero evidentemente hay algunas situaciones que uno tampoco las entiende, porque evidentemente no pueden ser tan malos jefes cuando tienen el apoyo de su tropa. La mayor parte de los subordinados, sean oficiales y suboficiales, tanto en prefectura como en la gendarmería, están, en definitiva, reclamando una situación que les ha perjudicado en algunos casos hasta en un 50%, en algunos casos. Es increíble. De manera que yo creo que esto debe encauzarse, sobre todo porque, reitero, hay un acto administrativo que es un decreto firmado por el presidente de la República, el jefe de gabinete de ministros, la señora ministra del área de seguridad, y que evidentemente es lo que ha producido todo esta situación de crisis, que bueno, lamento porque ya se está generalizando en el resto del país, y sobre todo porque nosotros tenemos un problema mucho más grave, que es el tema de la seguridad, que debemos abordarlo, y que escuchaba también a una persona de acá de La Boca diciendo que estaba más preocupada ahora porque no iban a tener a la prefectura, que era la que les custodiaba. Bueno, pero viste que hay temas que para nuestra presidenta no existen, ¿no? Inflación, seguridad no existe, entonces seguramente por eso no le da importancia. No le da importancia, no se tratan, no se hablan, y yo creo que estamos ante una situación donde los funcionarios políticos tampoco están a la altura de las circunstancias. La señora ministra de Seguridad releva la cúpula y dice que el conflicto se ha terminado. Bueno, yo la verdad que esta se le mataron de risa. Bueno, pero es una forma muy particular de solucionar. Porque ni siquiera permitió que los periodistas, que habían sido un montón seguramente, me imagino lo que había sido eso, no salió, pero me imagino, querrían haber hecho alguna pregunta. Me parece. Bueno, lamento que los funcionarios del área política no estén a la altura de las circunstancias. Nosotros en la reunión de hoy al mediodía, que se convocó para informar, en definitiva, a los señores presidentes de bancadas, se haya utilizado un comunicado neutro casi, de una forma aviesa, políticamente aprovechado a lo mejor de las circunstancias, donde, bueno, nosotros después durante la tarde hemos hablado con los demás legisladores de nuestro bloque,
y nos hemos manifestado un poco más enérgicamente. Claro, porque ahí creo que hubo claramente por parte de nuestro bloque, seguramente de otros más, por algunas conversaciones que hemos tenido, una clara definición en el sentido de decir, momento, deberíamos escuchar a las autoridades. Por lo menos. ¿Dónde está la ministra Garré informando al Parlamento para que nosotros eventualmente, si vemos que corresponde, le demos un acompañamiento o no? Acá nadie dice nada, tenemos que informarnos por los medios y tenemos que sacar adhesiones. ¿Qué adhesión le vamos a sacar si no sabemos de qué se trata? Es así. Y lamentablemente el Parlamento, como bien dijiste al comienzo, respecto de la situación que se dio ayer en la Comisión de Presupuesto, bueno, hay muchas formas de acallar al Parlamento o a la oposición. En algunos casos ayer fue brutal. Bueno, brutal. En algunos casos se cierra el Parlamento, como se hizo en el Perú. En otros casos se reducen los períodos ordinarios. Acá hay formas mucho más sutiles. Directamente no hay debate en las comisiones, se pasa al recinto, el uso de la palabra ha sido reducido contrariamente a lo que dice el reglamento, partidos de la oposición no pueden expresarse, de manera que esto es un ataque también hasta a un poder democrático elegido por el pueblo. Y yo creo que si se trata así a la oposición en la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, bueno, señores, precisamente queremos debatir a dónde van los recursos. Para que quede absolutamente clara cuál ha sido la posición del Frente Peronista, del bloque Frente Peronista, a mí me gustaría que vos, que lo tenés allí, como secretario parlamentario de nuestro bloque, leyeras ante los que nos están viendo cuál es la posición de nuestro bloque en este tema. Bueno, dice: la democracia no está en juego. Un reclamo salarial de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, que significó un recorte de hasta el 50% de sus ingresos, no puede ser considerado como irregular ni antidemocrático, mucho menos como injusto, cuando han sido perjudicados por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional firmado por la señora Presidenta de la Nación, el señor Jefe de Gabinete de Ministros y la señora Ministra de Seguridad, en pleno uso de sus facultades institucionales. Tampoco puede ser considerado un acto de rebeldía ni un acto de sedición cuando la metodología empleada es pacífica y en el marco de una protesta de carácter laboral que afecta sus condiciones de trabajo, que tuvo su origen en un acto administrativo que los perjudica en sus ingresos y salarios de manera concreta y categórica. Esto no es insubordinación ni tampoco desconocimiento de sus respectivas jefaturas y autoridades legalmente constituidas. Se trata del ejercicio de un derecho de peticionar ante las autoridades consagrado constitucionalmente. El camino es retrotraer la situación al estado anterior al conflicto, dialogar con las fuerzas para alcanzar una solución que satisfaga y tranquilice a los oficiales y suboficiales y sus familiares que están reclamando con justicia ante una verdadera exacción en sus sueldos y luego buscar a los responsables verdaderos políticos de esta crisis, que no son otros que quienes firmaron el decreto 1307 del año 2012. Nada deben temer las instituciones democráticas cuando los trabajadores reclaman en paz y en orden. Entonces el bloque Frente Peronista. Que quede bien en claro entonces, por nuestra definición, bloque Frente Peronista, esta es su posición claramente decidida, sin perjuicio de que nosotros avalamos, por supuesto, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución Nacional, pero no nos quieran llevar a un camino que cualquier incorrección, esto es negligencia de funcionamiento operativo y el dictado de un decreto incorrecto o mal aplicado por parte de la Presidenta de la Nación y su ministra del área. Así es. Y detrás de esto entonces quieren que aparezcan los diputados como justificando cualquier cosa, cuando el día anterior el señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo: ustedes no hablan. Así es. Firmemos y ustedes no hablan. Sí, estamos todos locos. Bueno, pero es así. Lamento que el Parlamento argentino evidentemente esté en esta situación, lo tenemos que decir, Brown. Han pasado otros hechos muy parecidos de tanta o mayor gravedad, donde ha sido a lo mejor también utilizado el Parlamento para
bueno, de alguna forma galvanizar situaciones de corrupción. Para darte un caso, el caso Chicone, donde querían por favor, que avalemos un acto de impunidad total, de corrupción. Y bueno, para no entrar en el caso de YPF, donde un vaciamiento desde el año 2003 a esta parte... Consentido. Consentido y avalado, donde, bueno, después nadie investigó nada. Durante casi 9 años ha sido saqueada prácticamente la empresa. Después se dieron cuenta. Bueno, pero esto es para lo que usan a veces este tipo de reuniones parlamentarias, como para decir, mire, el Parlamento ya lo avaló. No, nosotros no avalamos desde el Frente Peronista ninguna de estas situaciones y le decimos al gobierno que esto lo puede solucionar en 1 minuto y además lo tiene que hacer. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de solucionar el conflicto con las fuerzas de seguridad, porque además de eso están las funciones esenciales del Estado que deben ser brindadas en forma absolutamente concreta por el Estado a todos los habitantes de la nación, de manera que esto no puede demorarse. Yo no entiendo cómo se sigue sin demorar la solución, así que los responsables del área, sea Garré, Abal Medina, el viceministro de Seguridad, Berni, o la propia Presidenta de la Nación, deben dar solución a este conflicto en forma inmediata para la tranquilidad de todos los argentinos. Pero fíjate, ¿no? Hablaste de Abal Medina y Garré, los dos que hoy hablaron, ¿no? Uno al mediodía y otro hace un ratito. La manera como se dirigieron al tema, ¿no? Con una autosuficiencia absoluta y diciendo, bueno, señores, hemos resuelto tal cosa, a partir de acá se terminó la cuestión. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Es como que hay un cansancio, que no es solo de las fuerzas, en este caso de Gendarmería y de Prefectura, hay un cansancio de la sociedad por esto de imponer un relato que no se compadece con lo que está pasando. Bueno, eso es negacionismo de la realidad. Imponer una verdad absolutamente para ellos totalizadora, para ellos, evidentemente es negar lo que está pasando en gran parte de la sociedad argentina, porque estas son situaciones que venían evaluándose desde hace ya 6 meses, 7 meses, porque evidentemente esto no ha salido, a lo mejor salió ahora a la luz por el decreto, pero que había una situación que debía arreglarse por una resolución, como dije, de la Corte. Pero ¿a quién echan la culpa? Porque hace 9 años y medio que están en el poder. ¿A quién se le echa la culpa? ¿Será culpa de Duhalde de vuelta? No, para nada. Siempre cualquier cosa que pasa ni tampoco de la oposición, porque todo el mundo dice, bueno, la oposición, bueno, estas son... Acá hay un decreto firmado que fue el origen de todo este conflicto. De manera que acá no busquen otros responsables que no sean quienes han firmado ese decreto, Carlos. Así que me da la impresión de que hay cosas que creen que van a solucionar solas, otras que la va a solucionar el tiempo. Bueno, como decís vos, creo que lo dijo también Hugo Moyano en el acto que estuvimos la semana pasada. Así es, el acto con el tema de Rucci. Reclamando por la causa de la muerte de Rucci, del asesinato de Rucci, que cuando los pueblos, citando palabras del general Perón, a veces agotan su paciencia, evidentemente empiezan a tomarse caminos que no son... Hacen tronar el escarmiento. El escarmiento para no... pero suele sonar medio duro, ¿no? Pero no es un escarmiento de violencia, es el escarmiento de la democracia. Absolutamente subordinados, consustanciado con lo que ha sido elegido, las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo, de manera que no puede tomarse esto como para nada como un acto de insubordinación, de sedición, de rebeldía, para nada. Así que yo creo que hay responsabilidad política de los funcionarios más importantes del área que deben asumirla y, como decíamos al principio, es tan malo reconocer un error. Yo la verdad que estoy entrando en una situación a veces como de paranoia para poder explicarme situaciones que a lo mejor no las entiendo, en el sentido de esto se arregla con un llamado telefónico, me parece. Se arregla con diálogo, se arregla con presencia de los funcionarios ante aquellos que se sienten mal, se arregla viniendo y explicando en el Parlamento. Qué bueno hubiera sido que en la reunión de hoy hubiera estado presente la ministra Garré o el secretario Berni, y nos hubieran contado en una reunión ampliada a los diputados qué es lo que estaba pasando, y nosotros decir, caramba, me parece que tienen razón. Me parece que tienen razón, y además... O no estamos de acuerdo. No, pero digamos, primero, la situación de autovictimizarse,
por ahí, ¿no es cierto? Cosa que a mí me preocupa también, porque no hay ningún reclamo que no esté fuera de la cuestión salarial, o condiciones de trabajo. Acá no hay reclamos de relevos, no hay situaciones de injusticias, simplemente son cuestiones que se han originado por un error del propio gobierno en la liquidación de los haberes. Entonces, que obviamente también vos lo dijiste, quizás no solo solucionando este problema salarial, sino que había otros problemas, pero evidentemente estos se pueden conversar. No, aparece la bronca, mira, escuchando hoy la televisión, ¿no? Aparece la bronca por el monto del salario, no solo lo que le quitaron, sino por el monto del salario. Aparece la bronca por los retirados. Por los retirados, por los jubilados. Que no se cumple la ley de retiros. Claro. Y sobre todo porque hay una injerencia política en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, que necesariamente tienen que tener las herramientas necesarias, los recursos y fundamentalmente el respaldo político para llevar adelante su función. La Prefectura Naval Argentina, en la competencia del control de la seguridad de las costas y de las vías fluviales, la Gendarmería, fundamentalmente en zonas de frontera, y bueno, la Policía Federal, que evidentemente está siempre cuestionada, pero que tiene que tener las herramientas para llevar adelante su función institucional. Uno permanentemente manifiesta, ¿no? Control político, absolutamente, control político y de la democracia sobre estas instituciones, pero el acompañamiento, porque nosotros no le podemos pedir a un gendarme, a un prefecto, a uno de la policía que ponga en juego su vida para defendernos a todos nosotros, y después cuando llega el momento lo dejamos solo. No es así. Y siempre pasa eso, lo dejamos solo, más lo castigamos. Entonces llega un momento dado que dicen, bueno, para, yo miro para el costado, porque esto no me van a defender. Y esto está muy mal. Bueno, se sigue con un criterio de relevo de ciertos sectores de oficiales que evidentemente parece que fuera la única solución a la mano, cuando evidentemente hay que capacitarlos, instruirlos, formarlos, controlarlos. Hay ciertos, problemas que siempre tienen esta policía y todas las policías del mundo, el fenómeno de la corporatización, de la autonomización, la corrupción, los desvíos, o sea, todas esas situaciones que no son propias a lo mejor de nuestra policía, son las que existen en todas las policías del mundo. Para eso el poder político tiene que estar muy atento y controlarlos en todos los sentidos, patrimonialmente, hasta incluso, no digo en su vestimenta, pero en su ética, en su decoro, y esos son los que le dan el respaldo. A ver, el poder político también tiene que dar ejemplo. Y tiene que dar ejemplo. Porque si de repente vemos que la Presidenta de la República, de cuando asumieron el poder a la fecha, multiplicó no sé cuántas veces su patrimonio y no hay una razón que lo justifique o lo explica de una manera que nadie lo puede entender ni aceptar, entonces bueno, empiezan otras cosas, ¿no? Y sobre todo cuando eso se transmite a otro poder, que es el Poder Judicial, que es lo que vos planteás recién, a lo mejor con el tema de lo que ha sido el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. Yo creo que mientras tengamos algunos jueces que en definitiva sean, primero que no sé cómo hacen para tener todas las causas en el bolillero que caigan en sus juzgados. Segundo, evidentemente darle una solución que ya todo el mundo sabe de antemano, que es cómo van a fallar determinados jueces. Bueno, y cómo caen en el sorteo sistemáticamente. Entonces, esos ejemplos de los que vos hablas, Carlos, y sobre todo para que uno tenga respeto, porque uno cuando habla de la cadena de mandos, y claro, subordinación al poder político, respeto por la autoridad legal y sobre todo respeto a las autoridades democráticamente elegidas. Pero ese respeto se basa no solo en la confianza, sino el ejemplo. El ejemplo. Che, te cuento, este programa va en vivo, ¿no? Lo sabés, lo he dicho, y hay un ida y vuelta interesante en los últimos minutos con gente que nos llama y nos hace preguntas. Daniel de Quilmes. El tema de las fuerzas es que cobran el 30% en blanco y el resto en negro. El gobierno no entiende que cuando se jubilan no cobran nada. Esto que hablábamos de los retirados. Es una falta de todo. Es así, no solo la jubilación, que evidentemente después tienen un haber mínimo,
magro, porque sino que también a veces en alguna situación está muy enancado, vos lo has discutido y lo has debatido largamente en el bloque, con el tema de ganancias, porque todo el mundo reduce los números formalmente en blanco, como se dicen, porque no quieren quedar afectados por el impuesto inflacionario. A nuestros empleados le está pasando. El aumento que le dieron hace relativamente poco tiempo, se lo ha comido el impuesto a la ganancia. Una cosa loca. Marcos de Palermo, espero que lleguen a una salida entre las fuerzas de seguridad con los funcionarios nacionales. Sí, la verdad que eso lo deseamos todos. Osvaldo de Quilmes, hace 6 meses le presentamos un proyecto de seguridad nacional, pero se cortó el diálogo. Bueno, supongo que lo habrán presentado en algún organismo, no lo sé. Pedro de Ituzaingo, ¿por qué no se respeta la libertad y democracia sindical cuando existen fallos que así lo avalan? Bueno, este es un tema, bueno, ahora tenemos 5 entidades gremiales. Sí. La verdad que hay una dispersión de representaciones gremiales grave, ¿no? También. Bueno, sin duda, por hablar de los fallos judiciales, pero la cantidad de miles de fallos que el Ejecutivo no cumple en materia previsional, y la Corte los ha intimado en términos de jubilaciones y pensiones, es evidente una actitud porque van haciendo cupos, ¿no? Reactiva, sí, pero una actitud, digamos, negativa por parte del Poder Ejecutivo de no acatar los fallos de la justicia. De manera que ya si no hay acatamiento a los fallos de la justicia y de la Corte, sobre todo en materia previsional, bueno, evidentemente es Bueno, lo gracioso es que el ANSES va acatando por cupos porque dice que no tiene más plata, pero le presta a YPF, le presta a otras al Estado empresas Nacional, privadas, provincias, municipios. Bueno, esa plata es para los jubilados. Sí, Edgardo Holguín pregunta, ¿por qué tenemos los jueces que tenemos y el gobierno es responsable de lo que está pasando? Hagamos un segundo nada más, un análisis, pero muy rápido, para terminar el programa, del Consejo de la Magistratura y lo que está pasando, lo que se pretendió pasar, lo que hicieron recusar a Recondo y a Oscar Aguad para poder meter una jueza que estaba a 15, que no tiene experiencia, la pasaron a sexta y ahora quieren meter de jueza federal. Y una jueza que seguramente, según dicen, ha declarado que va a ser jueza para desguazar a un monopolio, a Clarín, de manera que va a ser recusada desde el minuto 0. Porque si ya tiene opinión formada antes de ser jueza, bueno, evidentemente estamos en una situación de peligro institucional. Carlos, muchísimas gracias. Se nos acabó el programa. Y suerte, y gracias por invitarme. No, gracias a vos. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.